Hablemos del crimen de las hermanas Han. Como durante mucho tiempo se hablaba de la gemela mala y de la gemela buena. Pero quiero que eso lo juzgues tú. Te contaré todo el crimen en un solo video. Encuentra más crímenes, misterios en mi perfil. Las gemelas nacieron en 1974. Sonny nació 5 minutos antes que Gina, por lo que podía considerarse la hermana mayor. Recordemos que en Asia siempre ha existido esta cultura de la jerarquía. Más respeto a los mayores, tratarlos de usted. Y aunque fueran 5 minutos, pasaría lo mismo con ellas. La familia de las gemelas era muy grande, tenían más hermanos. Y siendo honestos por lo que contaban, los padres no cuidaban muy bien de ellas. Peleaban todo el tiempo. Para el momento en que se separan, irán viviendo con su madre, quien tendría que trabajar prácticamente todo el día para pagar las cuentas. Con decirte que cuentan que había días en que ni siquiera veían a su madre. La madre de las gemelas terminaría teniendo una adicción al juego. Quiero hacer una aclaración, y es que hay artículos y revistas que reportan que la madre tenía una preferencia inusual hacia Sonny, y hay gente que piensa que es porque fue la que nació primero. Cuando las niñas tenían 12 años, la familia se muda de Corea hacia América. Las gemelas terminarían viviendo en California junto a unos parientes, y prácticamente por el vicio que tenía su madre ya no los vería casi nunca. Esto es muy importante, los parientes querían que ellas se sintieran igualmente queridas. Les daban los mismos regalos, tenían la misma ropa, pero cuando su madre iba a visitarlas, que era muy pocas veces, le daba una mayor preferencia a Sonny, la que era 5 minutos mayor. Y entre ellas había una rivalidad, como ellas la describen como una rivalidad amigable, de quién sacaba mejor calificación, quién tenía mejores trabajos, mejores tareas, de ese tipo. Pero eso sí, parecía que a Sonny se le facilitaba mucho la tarea y todo lo escolar, mientras que Gina tenía que estudiar el doble para poder nivelarse con su hermana. Y te contaré un poco de sus personalidades. Mientras Sonny, la mayor, era muy alegre, extrovertida, social, la más popular, Gina era todo lo contrario. La mencionan como una niña muy seria, alguien que siempre quería estar como en sus propios asuntos, pero comenta de una ocasión cuando ambas tenían 15 años, como todos los hermanos tuvieron una pelea, pero parece que la pelea escaló de nivel cuando Sonny, en un intento de ganarle en la pelea, le clava a Gina con un objeto puntiagudo, como si Sonny quisiera tener la última palabra en todo. Para esto, los parientes ya les habían prohibido que contactaran a su madre, ya que era una mala influencia y realmente no le estaba aportando nada bueno. Pero cuando sorprenden a Sonny, que seguía escribiéndose con su mamá, la corren de la casa. Esto sucede cuando ellas ya tenían 17 años. Sonny estaría viviendo con los vecinos un año más para acabar la escuela y a los 18 que se gradúa, estaría yendo a la universidad. Cuando acaban la universidad sería la primera vez que oficialmente estarían separadas la una de la otra. Mientras Sonny, la inteligente, la extrovertida y la mayor por 5 minutos, termina siendo becada con la universidad con una beca completa, Gina decide que la escuela no es para ella. Así que en lugar de entrar a la universidad, entraría a las fuerzas aéreas. Parece que todo bien, ¿no? Sonny había iniciado bien en la universidad, pero pronto tendría malas compañías y habría adquirido un gusto culposo por las cosas muy caras. Se la pasaba en fiestas y gastaba todo su dinero, lo que provocaría que se saliera de la universidad y empezaría a trabajar en un trabajo de tiempo parcial. Pero su gusto por las cosas caras solo sería el inicio. Ella estaría gastando más de lo que pudiera comprar, generando muchas deudas. Por el lado de Gina, parece que solo con un mes en la Fuerza Aérea sería suficiente para ella, no sería algo que ella estaría pensando seguir, por lo que quiere y decide salirse. Y cuando al fin lo logra, termina trabajando en un casino. Y al igual que su madre, termina volviéndose adicta al juego. Empezaría a robarle a sus amigos y a su familia para pagar todas las deudas y para seguir apostando. Al punto de que fue capturada mientras estaba robando una tarjeta y fue llevada a la cárcel por unos días. Cuando tenían 22, Gina ya estaba en las calles de nuevo, así que buscó a Sonny para ver si había la posibilidad de que vivieran juntas. Sería como regresar a las cosas como eran antes, a lo que Sonny aceptó. Pero ¿qué es lo que veía Jenna en este departamento de Sonny? Veía a una Sonny exitosa, con un montón de lujos, con un carro casi del año, con ropa de diseñador. Veía a una persona exitosa, una persona que nada que ver con ella. Pero lo que Gina no sabía es que Sonny también robaba. Sonny terminó robándole a sus amigos sus tarjetas de crédito también para pagar todas sus deudas. A pesar de que estuvieron separadas, había cosas muy similares entre ellas. Ambas estaban robando para cubrir sus necesidades, sus adicciones. Y como toda joven de 22 años que vive con su hermana, yo también lo sé, empezarían a pelear por cosas muy básicas, desde por qué agarraste mis cosas, quién te dio permiso de tomar esto. Los vecinos incluso se quejaban del griterío de las peleas, hasta ese punto. Y en una de esas llega la policía, pero no llega para detener la pelea, llegan para detener a Sonny, porque fue denunciada por una amiga de que le robaba su dinero. A lo que Sonny contestó, y cito: "Yo pensé que le importaría que le quitara su dinero, al fin y al cabo, ella es rica". Terminarían metiendo un tiempo también a Sonny a la cárcel. En ese tiempo en el que Sonny no estaba, Gina quiso saborear esa vida de lujo y se hizo pasar por ella. Utilizó sus tarjetas y su identificación para apostar.
Cuando Sonny sale de la cárcel, por supuesto, no deja que las cosas se queden así y denuncia a su hermana por hacerse pasar por ella y por gastarle todo su dinero, que hace que Gina quede unos meses en la cárcel. Gina tendría que cumplir una condena de 6 meses y como parte de su sentencia, se le permitió una licencia laboral, donde podía salir por 5 horas y regresar a la cárcel. En una de estas ocasiones, ella no regresó, terminaría viviendo en un vecindario donde le darían un asilo por unos días. En este lugar conocería a otros criminales. Y ella no tenía problemas en expresar lo muy enojada y lo mucho que odiaba a su hermana, a punto de querer acabar con su vida. De las pocas cosas que recuerdan los reclusos cuando se les preguntó sobre Gina, es que parecía estar obsesionada con su hermana porque no para de hablar de ella. En una de estas ocasiones, Gina le marca a Sonny, quiere ir al departamento de Sonny a agarrar sus cosas, a lo que Sonny le dice que ni en sus sueños vuelve a parar un pie ahí y ni piense en recoger sus cosas. Gina estaba ahora mucho más enojada, a un punto que daba miedo. Termina conociendo a 2 personas claves en el caso, Joshi y Archie. Ella es clara con ellos. Les dice que tiene que recoger sus cosas en el departamento de su hermana y que si la ayudan con eso, ella les pagará $100. Ese es el trato. Ellos lo ven como dinero fácil, dinero rápido, así que acceden. Pero pronto se dan cuenta de que no es el único plan que tiene en mente Gina. De repente Gina hacía comentarios como ¿alguna vez han lastimado a alguien? En el supuesto caso que tuvieran que acabar con la vida de alguien, ¿podrían hacerlo? Empezaba a hacerle preguntas así. Como Gina les dijo que era un barrio peligroso, les dijo que sería mejor que ellos trajeran armas consigo y algo para defenderse. Así que antes de llegar al departamento de Sonny, terminan yendo a un supermercado por bolsas, cinta y hasta una pistola. La misión solo era asustar a Sonny y listo. Si tenía roomies, asustar a las roomies también. Y ya. Todo esto ocurre el 6 de noviembre de 1996. En ese año ambas tienen 22 años. Archie sería el principal cómplice y es el primero en entrar al departamento de Sonny. A pesar de algunas complicaciones, terminan atando y encintando a las roomies de Sonny. Sonny para ese momento se encontraba en el baño, así que logra llamar a la policía, quienes estaban a 2 minutos. Cuando llega la policía, los 3 entran en pánico, es decir, Joshi, Archie y Gina. Gina estaba por fuera, entonces quiso fingir por un momento que ella solo había pasado y que no sabía lo que estaba sucediendo. Pero cuando vio que ese plan no funcionaba, su segunda salida era huir, aunque terminan atrapándola cuando quiso rentar un carro fingiendo ser Sonny. ¿Qué sucede en el juicio? Archie confiesa todo. Dijo que Gina nada más les había pagado por asustar a Sonny, pero que se veía que Gina tenía otras intenciones, que parecía que los había usado para acabar con la vida de la hermana. Mientras Gina en el juicio dice que todo fue un malentendido, que ella solo quería asustarla. Y aquí es el momento de la verdad. Los medios pusieron a Sonny como la buena, a Gina como la mala. Como si fuera un 100% buena y 100% mala. No sabemos que en la realidad no era algo así. Eso sí, en todo el juicio, Sonny era muy neutral. Parecía que no quería que cayera mucho peso sobre su hermana. Incluso también mencionó que podía tratarse un malentendido. Quizás tal vez solo quería asustarla. Pero también, por otro lado, Sonny quería aprovechar y ganar dinero al respecto. Había contratado a un publicista y también empezaría a cobrar cuando le hicieran entrevistas en la tele. Ya incluso se estaba hablando de que ella quería vender los derechos de la historia para una película, pero eso ya último no pasó. Todos testificaron en favor de Gina, que nunca sería capaz de lastimar a Sonny. Al final también había pruebas de lo contrario. ¿Por qué compró cinta? ¿Por qué compró bolsas? ¿Por qué compró una pistola? Por eso, el 20 de noviembre de 1996, es sentenciada Gina a 25 años por conspiración de intento de homicidio, 2 intentos de robo, hacerse pasar por otra persona y la posesión de un arma. Archie fue condenado a 16 años, en realidad fue liberado a los 10 años, y Joshi fue condenado a 8 años, pero fue liberado a los 4 años. Gina termina siendo diagnosticada con trastorno límite de la personalidad. Googleándolo rápidamente y sin profundizar, es el trastorno mental caracterizado por estados de ánimo, comportamiento y relaciones inestables. Y también fue diagnosticada como antisocial. Pero parece que tuvo un cambio bastante favorable en la cárcel, porque obtuvo un título con ciencia y conducta social, ya que ella quería estudiar lo que sucedía con ella misma, por qué se comportaba así, y quería ayudar a todas las personas para que no sufrieran lo mismo. Inclusive Gina, durante todos sus 20 años de estadía en la cárcel, obtuvo muchos admiradores, muchos hombres que le escribían y de que estaban enamorados por ella. Y en cuanto a Sonny, estuvo en la cárcel un par de veces también, pero por tiempos muy pequeños y por otras razones. En el 2020 volvió a ingresar a la cárcel, pero no se sabe mucho de ella. Y Gina en el 2018 obtiene libertad condicional. Lo curioso es que cuando se le entrevista a la madre, ella asegura que sigue teniendo en contacto con Gina, pero con Sonny, que en un principio fue su favorita, ya no se escribe, que para ella ya está muerta. Pero quiero saber tu opinión. Este es de los casos más largos que he contado aquí. Espero que te hayas quedado hasta acá. Te leo en los comentarios.